Filosofía de la Historia, por Johann Gottfried Herder. 21. Sección segunda. Nuestro siglo. 5. Sin duda, después de leer lo que he escrito, se enunciará el lugar común de que siempre se hacen elogios del pasado y se pronuncian quejas sobre el presente, de que son niños los que se enamoran de la lejana espuma de oro y, en cambio, entregan la manzana que tienen entre sus manos porque no conocen lo otro. Pero quizá ya no sea ese niño. Reconozco todo lo grande, lo bello y lo exclusivo de nuestro siglo, y a pesar de todas mis críticas, siempre adopté por norma filosofía, claridad difundida, habilidad mecánica y facilidad sorprendente, tolerancia. Qué alto subió nuestro siglo desde la restauración de las ciencias. Con qué medios extraordinariamente fáciles llegó a esa altura. Cómo los ha afianzado y asegurado para la posteridad. En lugar de la exagerada declamación laudatoria que suele encontrarse en todos los libros de moda, especialmente franceses, yo creo haber hecho observaciones al respecto. En verdad es un gran siglo como medio y fin. Sin duda es la cima más alta del árbol comparado con todos los que nos preceden y sobre los cuales nos apoyamos. Aprovechamos toda la savia posible de la raíz, del tronco y de las ramas para las finas ramas superiores. Estamos muy por encima de los orientales, los griegos, los romanos y también por encima de los bárbaros góticos de la Edad Media. Dominamos desde muy alto la tierra. En cierto modo, todos los pueblos y continentes están bajo nuestra sombra. Y cuando una tormenta en Europa sacude dos pequeñas ramas, ¿cómo se estremece y sangra todo el mundo? ¿Cuándo ha procedido tan unánimemente el mundo entero, con tan pocos hilos unidos como ahora? ¿Cuándo se ha tenido más poder y más máquinas para estremecer con una sola presión, con un gesto a naciones enteras? Todo está suspendido en la punta de dos o tres ideas. Y al mismo tiempo, ¿cuándo tuvo luces tan universales la Tierra como ahora? Y sigue iluminándose cada vez más. Si antes la sabiduría había sido estrictamente nacional, y por lo mismo cavaba más hondo y atraía más, qué lejos llegan ahora sus rayos, donde no se leen los escritos de Voltaire. El mundo entero relumbra ya con la claridad de Voltaire. Y esto parece continuar. ¿A dónde no se fundan colonias europeas y a dónde llegarán? En todas partes, los salvajes, cuanto más les guste nuestro aguardiente y nuestra opulencia, tanto más se prestan para nuestra conversión. En todas partes se aproximan, sobre todo el aguardiente y la opulencia, a nuestra civilización, y pronto serán, Dios mediante, hombres como nosotros, hombres buenos, fuertes, felices. Comercio y papado. ¿Cuánto habéis contribuido ya a esta gran empresa? Españoles, jesuitas y holandeses, naciones filantrópicas, desinteresadas, nobles y virtuosas, ¿cuánto os debe la cultura de la humanidad en todos los continentes? Y si esto ocurre en los demás continentes, ¿cómo no ha de ocurrir en Europa? Vergüenza para Inglaterra que Irlanda haya permanecido tanto tiempo en el salvajismo y la barbarie. Ahora está organizada y es feliz. Vergüenza para Inglaterra que los escoceses del norte hayan andado tanto tiempo sin pantalones. Ahora por lo menos los llevan colgados en la punta de un bastón y son felices. ¿Qué nación no se ha hecho grande y feliz en este siglo por la cultura? Solo existió una entre todas para vergüenza de la humanidad, sin academias ni sociedades agrícolas, que usaba bigotes y por lo tanto alimentaba regicidas. Lo que la noble Francia se encargó de hacer con la salvaje Córcega, lo hicieron tres. Transformar esos bigotes en hombres, tal como lo sabemos nosotros, buenos, fuertes, felices. Todas las artes que cultivamos, ¿cómo se han elevado? ¿Es posible imaginarse algo que esté por encima de esa política, el sistema, la ciencia para la educación del hombre, con el único resorte de nuestros estados, el temor y el dinero, sin utilizar en lo más mínimo la religión, ese resorte pueril, ni el honor, ni la libertad del alma, ni la felicidad humana? ¿Cómo sabemos atrapar el único Dios entre todos los dioses, a Mamón, como un segundo Proteo, y cómo lo transformamos y cómo logramos extorsionar todo lo que queremos? Política feliz. Observad un ejército, el mejor ejemplo de sociedad humana. Todos visten el mismo uniforme abigarrado y liviano. Se alimentan ligeramente,
piensan armónicamente, con los miembros ágiles y con movimientos elegantes. ¿Qué instrumentos brillantes y perfectos llevan en sus manos? Suma de virtudes que aprenden en cada una de sus maniobras cotidianas. Un cuadro de la máxima perfección del espíritu humano y del gobierno del mundo. Resignación. Equilibrio de Europa. Tú, gran invento del que ninguna época anterior supo nada. Esos grandes cuerpos de Estado en que sin duda la humanidad puede recibir los mejores cuidados, ahora se rozan entre sí sin destruirse ni poder destruirse jamás, y no como en esos tristes ejemplos que tenemos en la miserable política de los godos, hunos, vándalos, griegos, persas, romanos, en suma, de todos los tiempos que nos preceden. Y cómo avanzan en noble marcha real para tragar esa cuba llena de insectos y crear uniformidad, paz y seguridad. Pobre ciudad, aldea torturada. Bendita sea la conservación de la obediencia, de la paz y de la seguridad, de todas las virtudes cardinales y todas las felicidades. Mercenarios, aliados, equilibrio de Europa. La tranquilidad, la paz eterna, la seguridad y la obediencia imperan y tienen que imperar en Europa. Solo nuestros historiadores políticos y poetas épicos que evocan la historia de la monarquía pueden describir de tanto en tanto el progreso de esta situación. Otrora, tiempos tristes en que solo se procedía de acuerdo a las necesidades y al propio sentimiento. Tiempos más tristes en que el poder de los príncipes aún no era ilimitado y tiempos más tristes entre los tiempos en que sus derechos aún no eran totalmente arbitrarios. Qué poco material encuentra allí el historiador filosófico de epopeyas para razonar y generalizar o pintar cuadros de conjunto de Europa cuando no hay ejércitos capaces de amenazar las fronteras lejanas, cuando no hay soberano que pueda salir de su país para conquistar, es decir, cuando todo está establecido únicamente para una miserable resistencia y defensa. Cuando no hay política ni perspectiva sobre tiempos y países extraños, ni especulación sobre la luna, es decir, cuando no hay contacto entre los países gracias a esta filantrópica solicitud. En suma, y esta es la palabra para el más nuevo buen gusto, cuando no hay vida social en Europa. A Dios gracias, desde que han sido abolidos las fuerzas individuales y los miembros aislados del Estado, desde que la nobleza ha sido suplantada tan gloriosamente por las ciudades por las tierras emancipadas, y desde que la nobleza, las ciudades y las tierras emancipadas han sido sustituidas tan ventajosamente por los pueblos, desde que se han introducido máquinas en ese todo maravilloso y que nadie sabe ni debe saber de autoderecho, de dignidad y autodeterminación, bendito sea. ¡Qué vida social en Europa! Cuando el monarca tiene al Estado totalmente en su poder, de modo que para él el Estado deja de ser un fin y es la acción exterior al Estado la que se hace fin, cuando ve, calcula, delibera y obra de un modo tan amplio que todos son inducidos y llevados al entusiasmo por medio de signos de que nada entiende ni sabe, cuando ningún Estado tiene el derecho de levantar una pluma sin la mirada del otro, sin que por la causa más remota se decrete de inmediato una sangría general de todos los continentes. Gran universalidad. ¿Cómo surgen de ella trabadas guerras humanas sin ningún apasionamiento? ¿Cómo surgen de ella negociaciones justas, humanas, razonables? ¿Y cómo se fomenta con esto la máxima virtud, la resignación de cada individuo, suprema vida social en Europa? ¿Y con qué medios gloriosos se llegó a que el poder de la monarquía se acrecentara con el mismo ritmo que el debilitamiento de los individuos y la fuerza de los ejércitos mercenarios? ¿Con qué medios amplió sus privilegios, aumentó sus ingresos, sometió o dirigió a sus enemigos interiores, extendió sus fronteras? Todos están indicados en historia medieval y moderna, especialmente en la que va a la vanguardia de toda Europa, la francesa. Medios gloriosos con una finalidad más elevada, el equilibrio de Europa, la felicidad de Europa. Dentro del equilibrio y dentro de la felicidad, cada grano de arena significa mucho, sin duda. Nuestro sistema comercial, ¿es posible imaginar algo superior a la refinada ciencia enciclopédica? Qué miserables eran los espartanos que utilizaban a sus hilotas para la agricultura. Qué bárbaros los romanos que encerraban a sus esclavos en prisiones subterráneas.
En Europa la esclavitud ha sido abolida porque se calculó que los esclavos costaban más y que rendían menos que la gente libre. Nos permitimos una sola cosa: utilizar tres continentes como esclavos, comerciar con ellos, desterrarlos en minas de plata e ingenios de azúcar. Pero total no son europeos ni cristianos, y en cambio recibimos plata y piedras preciosas, especias, azúcar y una enfermedad secreta, es decir, a causa del comercio y en pro de la mutua fraternidad y la comunidad de las naciones. Sistema comercial. Lo más grande y lo exclusivo de esa organización es evidente. 3 continentes devastados y organizados por nosotros. Nosotros despoblados por ellos, enervados, hundidos en la voluptuosidad, la explotación y la muerte. Esto se llama obrar con prodigalidad y felicidad. ¿Quién no sacaría provecho de esa gran nube errante de la que se nutre Europa? ¿Quién, como comerciante, no se precipitaría sobre ella y explotaría si no encontrara otros, hasta sus propios hijos? El antiguo nombre de pastor de pueblos se transformó en el de monopolista. Y cuando toda esa nube termina rompiéndose con miles de huracanes, gran Dios Mamón, al que todos servimos ahora, ayúdanos. Modo de vivir y costumbres. Qué épocas miserables cuando aún había naciones y caracteres nacionales. Qué odio recíproco, repulsión hacia los extranjeros, arraigo en el propio centro, prejuicios ancestrales, apego a la gleba en que hemos nacido y en la que hemos de morir. Modo de pensar vernáculo, círculo estrecho de ideas. Eterna barbarie. Entre nosotros, a Dios gracias, se han extinguido todos los caracteres nacionales. Nos queremos todos, o mejor dicho, nadie necesita amar al prójimo. Tratamos unos con otros, somos unos enteramente iguales a los otros, corteses, gentiles, felices. Es cierto que no tenemos patria, ni parientes por los cuales vivimos, pero somos filántropos y ciudadanos del mundo. Así como todos los monarcas de Europa de ahora, pronto todos nosotros hablaremos la lengua francesa. Y después, ¡qué felicidad! Volverán a comenzar los tiempos de oro en que todo el mundo tuvo una sola lengua, en que no habrá más que un rebaño y un pastor. Caracteres nacionales. ¿Dónde estáis? Modo de vivir y costumbres de Europa. Cuán tardíamente maduraba la juventud en las épocas góticas del cristianismo. Apenas se emancipaba a los 30 años. Se perdía la mitad de la vida en una mísera infancia. Filosofía, educación y buenas costumbres. ¿Qué producto nuevo habéis creado? Ahora ya estamos maduros a los 13 años y nos marchitamos por pecados secretos o expresos a los 20. Gozamos de la vida, gozamos durante la aurora y en pleno florecimiento. Modo de vivir y costumbres de Europa. Qué virtud gótica la modestia, el pudor juvenil, la vergüenza. Temprano nos libramos del ambiguo e inocuo manto de la virtud. La sociedad, las mujeres, en la actualidad son ellas las que más prescinden del pudor y que en verdad menos lo necesitan. Hasta nuestros padres nos la borran desde temprano de nuestras mejillas. O si no son ellos, son los preceptores de buenas costumbres. Vamos de viaje y ¿a quién se le ocurre volver con el traje chico de la niñez, anticuado e indecoroso? Tenemos aplomo, el tono de la sociedad, facilidad para servirnos de todo. Linda filosofía, delicadeza del gusto y de las pasiones. Los griegos y romanos siempre han sido toscos en su gusto. No tenían para nada el tono adecuado al trato con el bello sexo. Platón y Cicerón eran capaces de escribir volúmenes enteros de conversaciones sobre la metafísica y las artes viriles, pero sin hacer hablar jamás a una mujer. ¿Quién soportaría entre nosotros una pieza sin amor, aunque fuera Filocteto en su isla desierta? Voltaire. Pero véase cuán seriamente él mismo llama la atención sobre las consecuencias. Las mujeres son nuestro público, nuestras aspacias del gusto y de la filosofía. Sabemos ajustar con corsé los torbellinos cartesianos y las atracciones de Newton. Escribimos historia, prédicas y cuantas cosas más para las mujeres y como las mujeres. La más fina delicadeza de nuestro gusto está demostrada. Bellas artes y ciencias. Los antiguos, por supuesto, pudieron desarrollar las artes y ciencias más toscas, sobre todo durante ese mezquino e intranquilo régimen de las pequeñas repúblicas. Y ved, qué grosera es también esa elocuencia de Demóstenes,
ese teatro griego, qué grosera toda esa tan loada ambigüedad. Qué grosera toda esa tan loada antigüedad. Y en cuanto a su pintura y música, no ha sido más que cuento ampuloso y llanto y gritos. La flor más delicada de las artes esperó que llegara la feliz monarquía. En las cortes de los Luis Corneille copió sus héroes. En las cortes de los Luis, Corneille copió sus héroes, Racine sus sentimientos. Se inventó una especie completamente nueva de verdad, de emoción y de gusto, de la que los antiguos, mitólogos fríos y deslucidos, nada supieron. La ópera, gloria a ti ópera, centro de reunión y competencia de todas nuestras bellas artes. Durante la feliz monarquía, por otra parte, se realizaron los grandes inventos. Se inventaron, en lugar de las antiguas y pedantes universidades, las brillantes academias. Bossuet inventó una historia, pura declamación y prédica y registro de fechas que superó con mucho al sencillo Jenofonte y a Tito Livio. Bourdelove inventó su género oratorio, cuán superior al de Demóstenes. Se inventó una música nueva, armonía que no necesitaba de ninguna melodía. Una nueva arquitectura y lo que todos creían imposible, una nueva columna, y lo que la posteridad admirará más, una arquitectura al aire libre y con todos los productos de la naturaleza. La jardinería proporcionada y simétrica, llena de goce eterno, en una naturaleza totalmente nueva, sin naturaleza. Bendito sea, ¿qué más podíamos inventar bajo la monarquía? Lo último que se hizo fue filosofar. ¿Y en qué forma nueva? Sin sistema ni principios, para que quedara la libertad de pensar lo contrario en cualquier momento. Sin demostración, con visos de cierto ingenio, pues ninguna filosofía estricta jamás mejoró al mundo. Y finalmente, maravillosa invención, las memorias y diccionarios, en que todos pueden leer todo y cuanto quieran. Y la más maravillosa de las invenciones maravillosas, el diccionario, la enciclopedia de todas las ciencias y artes. Si alguna vez todos los libros, artes y ciencias fueran destruidas por el fuego y por el agua, por ti y en ti, enciclopedia, el espíritu humano lo tiene todo. Lo que la imprenta fue para las ciencias, lo es la enciclopedia para la imprenta. Cumbre suprema de la difusión, perfección y la eterna conservación. Ahora me falta ensalzar lo mejor, nuestros inmensos progresos en la religión, puesto que ya empezamos a enumerar las variantes de la Biblia, en los principios del honor desde que abolimos la ridícula caballería e instituimos órdenes como guías de los jóvenes y como prebendas reales. Y ensalzaremos sobre todo la cumbre máxima de nuestras virtudes humanas, virtudes paternales, maternales y filiales. Pero, ¿quién es capaz de elogiarlo todo en un siglo como el nuestro? Basta, somos la copa del árbol. Nos creímos en una atmósfera celestial. La edad de oro está próxima.